Bueno, amados, ¿cuántos quieren la palabra del Señor? Ay, ay, ay. ¿Cuántos quieren Biblia en esta noche? Vamos a disponernos a recibir la palabra del Señor. El pastor Juan Carlos Ramírez está con nosotros de la iglesia Anhelo su presencia. Un aplauso. A ver, un grito de júbilo al Señor. Qué lindo, pastor. Mire, él mucha... Uy, tiene usted fan, hermano. Yo no tengo esa gallada de fans o de fans. Uy, gloria a Dios. A ver, ¿cuántos fans hay aquí del pastor? A ver, a ver. Oh, hay poder en Jesucristo. Muy bien. Así se hace, apoyando a su pastor. Démosle un aplauso a los hermanos. Están apoyando a su pastor. Muy bien. Hermanos, miren, este hombre de Dios es muy lindo. Él ha venido acá a varias vigilias solito. Quiero honrarle por eso. Y ha sido muy lindo que él pueda venir acá y estar con nosotros. Amén. Damos gracias por el ministerio del pastor. Pastor Juan Carlos, bienvenido. Un aplauso al Señor por la vida de él. Gracias. Estoy emocionado, estoy contento, feliz. Démosle un aplauso fuerte a Jesucristo, por favor. ¡Hey! De verdad que para mí es un honor, pues jamás pensé estar en este altar predicando. Le doy la gloria al Señor. Un agradecimiento muy especial al pastor Edier. Ha sido una bendición para mi vida. Él hablaba ahorita de muchas cosas que yo sé por qué lo dice. En el año 95 yo conocí de Cristo también, en esos tiempos de avivamiento, y ahí yo alcancé a ver al pastor Edier ministrando. Pastora Luz Delia, Dios la bendiga. Muchas gracias por recibirme en su casa, por recibir a esta familia hermosa, Anhelo su presencia. Y cuando yo apenas estaba empezando, recuerdo que hubo la vigilia, me fui con un pan, con una naranja, me metí en una maletín y me fui para la vigilia. Ya era en el estadio Pascual Guerrero, y ahí yo recibí el Señor de una manera impresionante, y comenzó un avivamiento en una iglesia que pues, mi pastor no mencionó, y ahí conocí yo al pastor Edier, porque él era el pianista, ¿cierto, pastor? Era el director de la alabanza. Pastor ha hecho parte del avivamiento en la ciudad de Santiago de Cali. Todo lo que se habla, lo que se ve por YouTube, el avivamiento de la ciudad de Santiago de Cali, ahí estuvo su pastor, el pastor Edier. Así que un aplauso a Dios por la vida del pastor Edier. Él no dice eso porque es muy sencillo, pero fue una bendición. Y en un tiempo muy, muy tremendo que vivimos nosotros, una crisis de fe, mi esposa, quien vino conmigo, mi amor, te bendigo, gracias. Mis hijas que también están en este momento conmigo, y parte del liderazgo, servidores y hermanos de la iglesia, Anhelo su presencia. Gracias por estar acá, gracias por estar en medio de esta familia preciosa de Misión Adoradores. En un tiempo de crisis, de decisiones muy grandes en nuestra vida, Dios nos trajo acá. Y aquí el pastor lo dijo, no fueron hace 20 años, pastor, hace 11 años. Porque Anhelo su presencia cumple precisamente este mes 11 años, estamos de aniversario y le damos la gloria a Dios. Y fue hace 11 años que estuvimos ahí sentaditos y recibimos palabra del Señor y recibimos mucha instrucción de Dios. Y de hecho algunas personas que están en nuestra congregación que sirvieron y nacieron en este lugar. Misión Adoradores ha sido una cuna de siervos de Dios. Pastor Edier y pastora Luz Delia, ha sido una bendición. Lo mismo ha ocurrido en Anhelo su presencia. Mucha gente ha ido, Dios la restaura y la lleva nuevamente a cumplir un propósito, una misión. Así como algunos quedan y dentro de la misión cumplen un propósito, a otros Dios los lleva para restaurarlos, para hablar a su corazón, para sanar sus heridas y para volverlos a impulsar. Amén. Así que demos un aplauso muy fuerte a Cristo por Misión Adoradores. Es una iglesia muy linda y muy especial. Y quiero decirles, me honra conocer al pastor Collazos. No lo conocía, no frecuento mucho a Admicé, pero no lo conocía. Pero sí he escuchado del pastor Collazos.
Creo que tu hijo es el músico, ¿cierto? El que ha estado con Marcos Barrientos, un gran músico. Así que démosle también un aplauso a Dios por la vida de ese siervo y esa sierva maravilloso. No, me siento como en el estadio. Estoy muy contento y además algo está pasando, o sea, hay un mover increíble. Esto que está ocurriendo en este momento es maravilloso. La unidad. Esto que estamos haciendo hoy de unirnos, algunas iglesias, esto es lo que Cali necesita. Pero una unidad correcta, una unidad dirigida por el Espíritu Santo y bajo el fundamento de la palabra. El pastor lo dijo, la clave es el Espíritu Santo y la palabra. Donde está el Espíritu Santo y hay palabra, sana doctrina, ahí hay un avivamiento. Amén. Así es que le damos gloria a Dios. Póngase de pie un momento, por favor, tenga la bondad y vamos a orar, porque algo lindo está ocurriendo. Hay una atmósfera muy especial de milagros. Algo está ocurriendo en nuestra ciudad. ¿Sabes que mientras estamos nosotros aquí reunidos, Dios se está glorificando en Cali? Dios se está glorificando en Colombia. ¿Cuántos saben que Colombia necesita la unidad de la iglesia? Colombia está esperando la manifestación gloriosa de la iglesia. El enemigo se ha ensañado contra Colombia, pero la iglesia de Cristo nos estamos uniendo y vamos a ver la victoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es que démosle el mejor de los aplausos al Rey de Reyes, al Dios de dioses, aquel que es digno y poderoso. Él es nuestro Salvador. Si usted puede, levante un momento sus manos al cielo, tenga la bondad y juntos vamos a decir, creo que todos podemos cantarlo. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé. Vamos, iglesia. Y eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Sí, y eres Rey de los cielos y eterno Dios. Eres el Rey de Colombia. Eres el Rey de nuestra familia, de nuestros hijos de Cali. Oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Sí, vamos, iglesia, adoremos y honremos al único Rey, Dios Todopoderoso, Jesucristo nuestro Señor, eterno, grande y fuerte. Y con nuestras manos levantadas, amada iglesia, juntos digamos: y eres Rey de los cielos,
exaltado por siempre. Tú gobiernas en toda. Oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras, dilo, se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Nos llenará y veremos tu fuerza. Una vez más digámoslo. Y eres Rey de los cielos, Él es eterno Rey. Jesús, eres el Señor. Eres el Señor de Colombia. Oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras, sí, bendecirán. Y veremos tu fuerza y majestad. Padre, te damos toda honra, toda gloria, todo el honor, toda la alabanza. Hoy nos hemos reunido, Señor amado, en Misión Adoradores, para reconocer que tú eres el Rey de Reyes, que tú eres el Señor, que tú eres poderoso. Amén. 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 Gracias, Jesús. Amén. Yo quiero pedirle un último favor, perdóneme. Es que algo muy lindo está pasando. Levante sus manitos un momento, por favor. Padre precioso, eterno Dios, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, levantamos a nuestra bendita nación de Colombia. Declaramos libertad para Colombia en el nombre de Jesús. Toda mentira de Satanás, todo engaño, todo embrujo, todo encantamiento, toda hechicería, toda magia que han hecho para llevar a nuestra nación a la miseria, la declaramos inoperante en el nombre de Cristo Jesús. Padre amado, revienta toda atadura, revienta toda maldición. Aún en muchas personas que son representantes del Evangelio en Colombia, trae libertad en el nombre de Cristo Jesús. Y dirígenos, Señor. Dirige a tu iglesia, Señor. Dirige a tu pueblo. Somos millones de cristianos en esta nación. Dirígenos para tomar una buena decisión, Padre Celestial. Necesitamos un gobierno, Señor, que respete y ame a Israel. Un gobierno, Señor, que respete la familia. Un gobierno, Señor, que si bien es cierto, no hay en el momento, no vemos en el momento a alguien metido, sumergido en tu presencia, pero que tenga un temor reverente a ti, Señor amado. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Vamos, hermano, dígalo, en el nombre de Jesús. Trae libertad para Colombia, liberta a Colombia, rompe las cadenas, pudre los yugos ahora, Señor amado. Todo lo que el enemigo ha hecho, Señor, trayendo división, trayendo contienda, Señor amado, ahora mismo se acaba por el poder de la palabra. Declaramos que la unción que se está moviendo en este lugar inunda toda nuestra ciudad y Colombia. Y declaramos que Colombia seguirá siendo una nación libre para alabar y glorificar el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo. Tome asiento, por favor. Dios me los bendiga. Una vez más, gracias. El pastor me dijo, siéntase como en su casa. Y
Y así somos gritones. Pero aquí también alaban a Dios muy lindo. Ustedes alaban a Dios muy lindo, muy especial. En la iglesia también tenemos un grupo de alabanza hermosísimo, porque creemos que la alabanza es fundamental. Amén, una alabanza pura, genuina, de hombres y mujeres de Dios. Vamos a abrir la Biblia. ¿Cuántos han venido a escuchar la palabra del Señor? Yo le voy a pedir el favor que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo. Tenga la bondad. Capítulo 22. Abramos nuestra Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 22. Gracias a los ministros de alabanza. Marquito, ¿se va a quedar ahí? Acompáñame, gracias. Mateo capítulo 22. Y me dice amén si lo tiene, por favor. ¿Cuántos trajeron Biblia? A ver, levante la Biblia. ¿Cuántos trajeron la Biblia? A la casa de Dios se trae la Biblia, amén. Yo sé que hay pantalla y todo, pero tenemos que traer la Biblia a la casa del Señor. Y si usted me permite, antes de que leamos el capítulo 22 de Mateo, quiero ponerlo en contexto de lo que está ocurriendo. Después leemos el capítulo, oramos y vamos con la palabra del Señor. El capítulo 21 y el capítulo 22 que vamos a leer hablan de algo muy específico. El capítulo 21 comienza hablando acerca de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y se cumple lo que estaba escrito en el profeta Isaías cuando dice que él entraría en un asno o en un pollino, y es lo que el mundo celebra como el día de los ramos, ¿no? Cuando él entra triunfalmente a Jerusalén. Después de ello, él va al templo. Y resulta que el templo lo habían convertido en un lugar de mercadería. Presentaban sacrificios y vendían todo, hacían, mejor dicho, eso se volvió un desorden. Un desorden. No digo que a veces nos toca, nosotros en la iglesia a veces nos toca hacer cosas para apoyarnos económicamente, pero lo que ellos estaban haciendo en ese lugar era robando a la gente. Por eso Jesús llega determinado y derriba y saca y dice: mi casa es lugar de adoración, cual de ladrones guarida ustedes la han convertido, y los sacan. Entonces Jesús va al templo y llegan a él los sacerdotes de aquella época, los religiosos, diga conmigo religiosos. Y entonces le dicen: Jesús, ¿tú con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado esa autoridad? Y Jesús les dice: si ustedes me contestan primero a mí esto, yo les contesto la pregunta que ustedes. Es que nuestro Jesús es bien especial. Él era manso y humilde de corazón. Y entonces Jesús le dice: contésteme en esto. ¿Juan el Bautista era enviado del cielo o era algo terrenal? Y entonces los sacerdotes dicen: no, hablan entre ellos, dicen: no podemos contestar, porque si decimos que era del cielo, entonces nos van a decir: entonces ¿por qué no obedecieron a Juan el Bautista y se arrepintieron? Y si decimos que él era de la tierra, entonces mucha gente que confió en Juan el Bautista se va a venir contra nosotros. Y entonces le dijeron: no vamos a responder. Muchas gracias. Y Jesús entonces les dice: entonces yo tampoco les voy a responder. Sin embargo, les voy a decir algo. Y comienza a decirles la parábola de los dos hermanos. Le dice: si hay una persona, un padre, tiene un viñedo, y le dice a uno de sus hijos: venga y me ayuda porque necesito que me ayude a trabajar. Y el hijo le dice: no quiero ir. Pero pasa el tiempo y él se arrepiente y va y lo ayuda. Y el padre va donde el segundo hijo y le dice: hijo, ayúdame. Y él dice: yo te voy a ayudar. Pero no va. Jesús entonces pregunta, dice: ¿quién hizo bien entonces? Los sacerdotes dijeron: el primero, porque dijo que no, pero finalmente fue.
Y le dijo: eso es lo que ocurre con ustedes. Por eso los publicanos y las prostitutas, dice, van delante de ustedes en el reino de los cielos. Eso hizo en la cabeza de los sacerdotes. Digo, ¿cómo así? Ahora Jesús les dice: ahora escúchenme en esto. Un hombre organiza un viñedo, le pone una cerca, lo pone hermoso y lo da en arrendamiento. Cuando llega el tiempo del fruto, él envía a uno de sus siervos para que vaya a la persona que lo arrendó y le dé el recurso, el dinero de los frutos que vendió, porque le corresponden. Pero cuando él manda a la persona, el que está ahorita en posesión de la tierra, le dice: no le voy a dar nada. Golpea al mensajero y lo devuelve. El dueño del terreno vuelve y manda a otra persona y le dice: no le voy a dar nada. Lo golpea y lo mata. Entonces el dueño dice: le voy a enviar a mi hijo. Imposible que le hagan algo a mi hijo. Entonces el hijo va y dice: este es el heredero. Y también lo matan. Jesús pregunta y dice: ¿qué creen ustedes que hará el dueño del terreno cuando se dé cuenta de lo que hicieron con su hijo? Segunda parábola. Y tercera parábola, que es la que vamos a leer ahorita, vaya conmigo al capítulo 22, es la parábola de la fiesta de bodas. Respondiendo Jesús, ¿está conmigo? Dígame amén si está conmigo. Capítulo 22, todos en la Biblia. Esto va a ser emocionante, pero si usted está ahí leyendo la Biblia. Mateo 22, versículo 1 dice: respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas. Yo creo que ellos dijeron: ay, pero ¿a qué hora se nos ocurrió preguntarle que en qué autoridad? Qué tremenda lección que Jesús les dio. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Repito el versículo 3: y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos, ¿qué dice? No quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros, mis animales he engordado, han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a su negocio. Y escúcheme el versículo 6: y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad ya están preparadas, hay que continuar con esto. Mas los que fueron convidados no eran dignos. Diga: no eran dignos. Repítalo por favor: no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos son escogidos. Amén y amén. Demos un aplauso a la palabra del Señor, por favor. Amén. Levante sus manitos al cielo. Padre, en esta noche te pedimos, por favor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que hables a nuestro corazón, que nos reveles tu palabra, Señor, que podamos hallar en ella, Señor, los tesoros más escondidos y lo que tienes preservado para nosotros, Señor. Gracias porque hoy estamos en este lugar, los que tú querías que estuviéramos. Gracias porque fuimos convidados
Y estamos en este lugar porque hemos aceptado ese llamado que tú nos has hecho, Señor. Por favor, restaura, Señor amado, nuestro corazón y háblanos a través de tu bendita palabra, para que podamos comprender la grandeza de lo que es servirte y atender a tu llamado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Literalmente lo que usted y yo conocemos. La Biblia dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibimos, a los que creemos en su nombre, nos dio la potestad, el derecho legal de ser hijos de Dios. ¿Para quién era la salvación? Para los judíos. Pero los judíos, a quienes honramos, bendecimos. ¿Cuántos bendecimos a Israel? Oramos por Israel, amamos a Israel. Bendito el que bendiga a Israel y maldito el que maldiga a Israel. Problemas grandes vienen para aquellos que se meten con Israel. Los bendecimos. Pero hay algo que tenemos que hablar, y es cierto: la salvación era para ellos, pero ellos rechazaron este regalo maravilloso. Las tres parábolas están hablando acerca del pueblo de Israel. Le dijeron a Jesús no. Y ese es el día, hoy día aún ellos siguen rechazando la gracia de Jesucristo. No creen en Yeshua, no creen en Jesús como el Mesías. Siguen esperando a un Salvador que quizás sea como reflejo, modelo, como David, un guerrero. Sin embargo, no atendieron a las profecías mesiánicas, lo que dice Isaías, lo que dice Jeremías, todo lo que dice la Escritura acerca de el que había de venir. A nosotros se nos fue revelado, porque Él extendió la invitación. Hay unas bodas, y esas bodas están próximas, las bodas del Cordero. Y Él es el esposo, y está preparando a una esposa. Y Él convidó a su pueblo, pero le dijeron que no. Y mataron a su mayor representante, que fue a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Así que se cumplió lo que dice la Escritura. Jerusalén prácticamente fue borrado de la faz de la tierra hasta el año de 1948, donde vuelve a tomar posesión como nación. Jerusalén fue quemada. Es decir, ocurrió lo que la Escritura había advertido, lo que Jesús había hablado. Pero ahora el Señor extiende esa invitación a los gentiles. Nosotros somos gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no nacimos en Israel. Amén. Por más que nos queramos decir, o alguien nos quiera decir, es que ustedes son judíos. Yo soy colombiano, nací en Colombia, soy un judío espiritual, porque Pablo en la carta a Gálatas dice que ahora también tenemos las mismas promesas de nuestro padre Abraham, pero fuimos por adopción. ¿Cuántos entienden eso? Ustedes saben eso, ¿cierto que sí? Fuimos adoptados, fuimos injertados al olivo que es Jesucristo. ¿Amén o no? Y agradecidos estamos con Dios por eso, ¿o no? No éramos dignos, pero Él nos dignificó. Por eso le dijo Jesús a través de la parábola de los dos hijos, le dijo: los publicanos y las prostitutas o rameras, que habla la Reina Valera, van a entrar primero que ustedes al reino de los cielos. Eso éramos nosotros, pecadores, fornicarios, adúlteros, brujos, hechiceros, mentirosos. ¿O solamente yo? ¿Alguno de ustedes era un pecador antes? ¿Alguno de ustedes todavía sigue peleando contra el pecado? ¿Cierto? Pero tenemos al Espíritu Santo, como bien lo decía el pastor Edir. Está el Espíritu Santo, que es el que ahora nos guía, el que nos dirige, el que nos da la fuerza para seguir adelante. Entonces, Cristo nos dignifica. Y es aquí donde yo quiero llegar. Mire, esta parábola dice que el dueño de la casa, el rey, dijo: invítenlos a todos. Ellos no quisieron. Invítelos a todos. Y todos entraron. Pero en medio de todos los que entraron, ya está hablando de nosotros, entraron, dijo, había uno que no estaba con su traje de bodas. Es decir, que no era digno. De todos esos pecadores que entraron, como usted y como yo, había uno de ellos que no era digno. Estaba ahí porque sí, porque no tenía nada más que hacer, porque le dijeron vaya a una vigilia, entonces yo voy ahí, pero a mí no me importa esa vigilia, yo voy a ver si al final me dan un pancito con café con leche, qué rico. Pero y el rey, que tenía discernimiento, lo vio, no lo vio vestido con vestiduras dignas, y le dijo: ¿tú qué haces aquí? Y dice que él enmudeció. Entonces el rey dijo: sáquenlo. Y lo llevaron a la muerte. ¿Cuántos entienden hasta ahí?
Después dice esta palabra, y es aquí donde vamos. Dice, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Diga conmigo, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Cuánta gente entra a las iglesias? ¿Cuánta gente ha entrado a Misión Adoradores? ¿Cuánta gente ha ido a anhelo su presencia? ¿Cuánta gente recorre las iglesias de toda la ciudad de Cali? Pero ¿por qué no han atendido al llamado? ¿Serán entonces escogidos? Ahora, cuando yo leo esta parábola, entiendo entonces claramente que Dios tiene un llamado especial para mi vida. El primer llamado, que yo sé que usted lo sabe muy bien y en su discipulado tuvo que haberlo visto, es el llamado a la salvación. Lo primero y más grande que Jesús hace por nosotros es venir a rescatar lo que se había perdido. Usted y yo estábamos perdidos, y aunque quisiéramos hacer muchas cosas buenas, y aunque quisiéramos ayudar al pobre, y aunque quisiéramos darle lo que fuera al necesitado, ninguno hubiéramos podido pagar el precio por nuestro pecado. Estábamos condenados, estábamos muertos en nuestros delitos, y queríamos, con una religiosidad en otro tiempo, queríamos resarcirnos un poquitico. Entonces aprendimos el dicho: el que peca, reza, empata. Y aprendimos a eso, a vivir en adulterio. Pero yo voy el domingo a la iglesia, me confieso quizás delante del sacerdote, me persigno, me arrodillo, le prendo una vela a un santo, y aquí no ha pasado nada. Pero continúo en adulterio, continúo en fornicación, continúo en mi pecado. Pero Cristo nos llama, se atraviesa en nuestros caminos. ¿A cuántos Cristo se le atravesó? Mire, yo no estaba buscando a Jesús, no me interesaba buscar a Jesús. Yo era un jovencito de 17 años, estaba pronto por entrar a la universidad. Yo no estaba buscando de Jesús. Simplemente pasé por una iglesia, la iglesia cristiana Éfeso en Villa Colombia. Alguien de pronto la conoció, fue usada en un tiempo muy lindo también. Y yo pasé y escuché la alabanza, y yo dije: wow, qué lindo cantan, qué lindo. Y entonces se me acercaba alguien con corbata, por eso yo no uso corbata. No, mentira, ya no uso corbata porque estoy muy gordito, entonces me quedan muy feas. Pero se me acercaba alguien con corbata, y yo salía corriendo porque yo dije: no, este es el pastor y mínimo me va a quitar la plata. Porque mi papá me enseñó y me dijo: nunca entra en una iglesia cristiana evangélica porque allá lo van a robar. ¿A alguien le dijeron eso? Diablo mentiroso. Hasta que un día yo dije, yo no tenía nada, una bicicleta, y yo dije: voy a entrar. Si me piden plata, no tengo. Y si me dicen que me vaya, pues me voy, no pasó nada. Entré, y pasados 33 años sirvo a Dios con toda mi casa, con toda pasión, con toda alegría. No sé lo que ocurrió, lo único que sé es, como dijo el pastor Edier, el Señor me revolucionó, y aún ese fuego está en mi corazón. Él se me atravesó, me cautivó, me enamoró, me salvó. Yo recuerdo, quizás a usted le ha pasado esto, que antes de entrar, aquellos hermosos ujieres, en la iglesia tenemos un grupo de ujieres o bedeles, no sé cómo lo llaman acá, como aquí, hermosos, que llegamos y nos atendieron tan bonito. Y me dijo un hermano: pastor, ¿usted qué quiere? ¿Quiere Gatorade? ¿Quiere Coca-Cola? Cero para que no se engorde más. ¿Quiere agüita? ¿Qué quiere? Yo: no, tranquilo hermano, tranquilo, no te preocupes. Hermoso. Pues en aquella época también un ujier salió corriendo, y yo me vi y me dijo: venga para acá. Y en la mitad de la calle me dijo: usted necesita a Cristo. Yo le dije: ¿yo usted de qué está hablando? Repita conmigo. Y yo: ¿qué voy a repetir? Que repitas en la mitad de la calle. Y yo con esas ganas de irme, yo le dije: a ver, ¿qué repito? Me dijo: diga conmigo: Señor Jesús, yo, Señor Jesús. Y repetí la oración de fe. No pasó nada, pero yo por pena la hice. Yo digo que no pasó nada, pero Dios tiene un propósito con cada cosa. Cuando entré, varias veces hice la oración de fe, pero yo sé que no pasó nada, porque seguía igual. Pero hubo un día, en tantas veces que yo entré, adoré a Dios, escuché la palabra, que me fue revelado que Cristo era el Señor. ¿Sabe que eso tiene que ser revelado? ¿Cuánta gente entró contigo a la iglesia y a ellos no les fue revelado? A ti te fue revelado que Jesús es el Señor. ¿Que sí o que no? Pedro, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Dice: pues Señor, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, que tú eres Elías, que tú eres un profeta. Dice: bueno, no importa lo que la gente dice. Pedro,
tú, para ti, ¿quién soy yo? Le dije, Señor, para mí, tú eres el Mesías, el ungido, el que había de venir, el rey. Y le dice, bienaventurado Pedro, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Padre le concedió a Pedro que creyera en Jesucristo, y tú y yo somos privilegiados porque el Padre nos ha concedido el privilegio de creer en Jesucristo. Y ahora tenemos al Espíritu Santo que nos enamora y nos cautiva cada vez más a la presencia de Jesús. El primer llamado a la salvación. Usted y yo, no sé por qué nos dejamos perturbar tanto con las situaciones que vivimos, cuando tenemos el más grande y maravilloso tesoro que es la salvación. Yo sé que muchos están preocupados por una casa aquí en la tierra. Claro que es valiosa tener un lugar. Alguien dijo por ahí que tener casa no es riqueza, pero no tenerla sí es pobreza. Estar pagando arrendamiento es fuerte. Pero nos afanamos mucho por eso, cuando allá en el cielo tenemos una morada que Dios nos está esperando, un lugar precioso que Cristo mismo se fue a preparar para que su iglesia, sus hijos, estuviéramos y disfrutáramos. Porque este paso en la tierra es corto, pero después estaremos eternamente. Así que lo primero que entiendo es que comprendamos esto: el llamado que Jesús hizo y nos convidó a las bodas del Cordero, lo primero era salvarnos. De ahí para adelante lo que venga, pero lo más grande que Él quería hacer era salvarte y salvarme. Y por eso Él quiere usarte a ti, quiere usarme a mí, para que nuestra familia se salve. Por eso no podemos estar tranquilos viendo en nuestras iglesias sillas vacías, cuando tenemos amigos, familiares, hijos, tíos, primos que van rumbo al infierno. No estamos haciendo nada. Si yo disfruto ahora de esa salvación maravillosa, debo de entender que ahora yo tengo que proclamar, querigma, hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida, para que le sea revelado a mi hija, a mi hijo, a mi tío, a mi tía, a mi abuela, a mis amigos de la universidad, a mis amigos de la empresa, a mis amigos de donde quiera, que ellos también necesitan al Cristo Redentor que vive en mi corazón. ¿Cuántos dicen amén? Primer llamado, diga conmigo, el llamado a la salvación. Ahora hay un segundo llamado. Ese segundo llamado yo lo puedo encontrar en Primera de Corintios. Vaya a la Biblia, Primera de Corintios, capítulo 1. Como estamos en vigilia, vamos largo, ¿cierto? ¿O tenemos afán? No, el pastor mío que hasta las 4 escuché ahorita. Amén. Si de pronto alguien es como Utico, que queda dormido, se cae y se descalabra, tranquilo, que llamamos al pastor, ore por él y que él se levanta. Entonces tranquilo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Voy a leer la Nueva Versión Internacional. Dice: fiel es Dios, quien los llamó a tener comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Segundo llamado. Primero, ¿cuál es? La salvación. Segundo llamado, ¿cuál es? A tener intimidad con Jesús, a ser amigo de Jesús. Recuerda que Jesús le dijo a sus discípulos, dijo: yo no quiero llamarlos más siervos, porque el siervo no sabe lo que el amo va a hacer. Yo quiero que tú seas mi amigo. ¿Cuántos entienden eso? Por eso la Biblia dice que Abraham era amigo de Dios, y era tan amigo que Dios quería destruir a Sodoma y a Gomorra. Y le dijo: vení, Abraham, ¿cómo te parece la situación? Qué tremendo que están allá en Sodoma. Yo voy a enviar fuego y los voy a consumir a todos. Entonces comienza la oración intercesora de ese varón. Y Señor, pero si hay 50 justos. Le dijo: si hay 50 justos, no los destruyó. Y bueno, y si hay 20, y si hay 5, no había ninguno justo. Pero se lo reveló, porque Dios le revela lo íntimo, no a sus siervos, a sus amigos. Entonces en el Evangelio de Mateo, si quieren no lo busque porque de pronto nos alargamos mucho. En el capítulo 7 me habla acerca, y lo estudiamos esta mañana en la iglesia, acerca de un hombre prudente y un hombre insensato. Dice que el prudente es el que escucha la palabra del Señor, la pone por obra. Dice: le compararé a un hombre prudente que construye su casa en la roca. Vienen vientos fuertes, vienen torrentes, lluvias, pero está firme porque está en la roca. Mas el que escucha esta palabra
y el que no la pone por obra, le compararé a un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Igual que con el hombre prudente vinieron vientos, problemas, dificultades, porque aunque seamos cristianos, creyentes y amemos a Dios, van a llegar las dificultades. La diferencia es en qué está fundamentada nuestra fe. ¿En qué está fundamentada mi vida cristiana? ¿En qué está fundamentada mi familia? ¿En qué fundamento estoy levantando a mis hijos? Si ese fundamento es Cristo, que venga lo que sea, que Él nos va a tener siempre firmes y en pie. Pero si el fundamento es la arena, es la filosofía, es el humanismo, es la mentira de este mundo, hermano, no hay nada que hacer. Ahora, los versículos anteriores a este texto que le estoy comentando, dice que muchos dirán, escúcheme, muchos dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos y deshicimos. Y Jesús, ¿qué les dijo? No los conozco, perdón, yo no los conozco. ¿Ustedes quiénes son? Señor, pero ¿cómo así? Si no te acuerdas de esa campaña, cómo yo fluí en el fuego del Espíritu y la gente cayó. Y le sí, pero qué bueno, o sea, te felicito, qué chévere, qué lindo. Hace un tiempo estuve en un congreso en Bogotá, muchos años, todavía no estaba pastoreando, y recuerdo que fueron grandes hombres de Dios, pero hubo un hombre de Dios que impactó mi corazón, y es el evangelista Alberto Motesi. ¿Cuántos lo han escuchado? ¿Cuántos saben de él? Cuando él sale a hablar, sale al altar, eran más de 10,000 pastores y líderes que vemos en ese lugar, y él dice: yo no tengo de qué hablarles mucho, porque ustedes saben más que yo. Por eso yo aquí tengo temor y temblor, porque aquí hay unos gigantes de la fe, y digo: Dios mío, que no vaya a decir alguna cosa rara, que me bajen del altar. Y entonces decía, pero se levantó con autoridad y dijo: aquellos pastores, dijo, que dicen que Dios los respalda, esta fue la expresión que él usó, dijo: ridículos. Dios respalda su palabra. Dios respalda su palabra. Y yo la relaciono porque aquellos hombres decían: pero profetizamos, hablamos, los demonios salían. Y él dice: yo no los conozco. Así que por encima de esa dimensión de echar fuera demonios, que es extraordinaria, que cuando uno ve a alguien que echa fuera demonios o que ore, que la gente se cae, uno dice: wow, está en un nivel espiritual gigante. Esa es nuestra apreciación. Otra cosa es lo que el Señor puede decir, porque el Señor no mira a lo exterior, el Señor mira es el corazón. Y Él sabe de todas esas personas que lo han conocido. Escúcheme por favor, ¿quién realmente se hace conocer por Dios? Y yo a Dios yo no me hago conocer por Dios. Yo no puedo descrestar a Dios. Yo no puedo decir ahora: uy, Señor, voy a tirarme una gran predicación porque te quiero descrestar. No, ¿cuándo? ¿Cómo vamos a descrestar a Dios? Si la predicación de Isaías era una cosa impresionante, si la predicación del apóstol Pablo era impresionante, si la predicación de Pedro, que ni siquiera era preparado, pero con la unción del Espíritu Santo, después del investimiento que tuvo en Hechos capítulo 2, habló de una manera tan increíble que 3,000 personas se convirtieron. La exposición de la escritura que Pedro hizo fue magistral. Un hombre inculto. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque se había hecho conocer de Dios. ¿Por qué? Porque atendió cuando Jesús le dijo: no se vayan de Jerusalén, sino quédense esperando la promesa del Padre. Y entonces se reunieron 120 personas, y en el aposento alto, en intimidad, diga conmigo intimidad, en intimidad, dígalo fuerte, intimidad, intimidad, clamaron a Dios y vino el Espíritu Santo. El segundo llamado de Dios a su iglesia es tener intimidad. Gloria a Dios. Y hablo con los servidores y le doy gracias a Dios. Yo creo que hay muchos servidores hoy de Misión Adoradores. ¿Cuántos son servidores en este lugar? Levante su manito. Amén. Y yo sé que esta palabra es para toda la iglesia, pero escúcheme, todos los servidores. Lo que usted y yo hagamos para Dios no le impresiona. Mas si nosotros, cerrada la puerta,
oramos a nuestro Padre que está en lo secreto, eso sí lo va a impresionar. Y va a decir: míralo, este ha entendido lo que es ser cristiano. Este no anda buscando fama, reconocimiento, me gustas. No, este anda buscando en mi presencia. Este anda buscando mi unción, pero en lo secreto. Y lo que haga uno en secreto, Dios lo recompensará en público. Intimidad, intimidad, intimidad. Podemos cantar lindo, podemos tocar un instrumento lindo. Yo amo la alabanza, conocí a través de la alabanza al Señor. Soy ministro de alabanza y me moriré cantándole a Dios. En la iglesia me han querido pensionar y no han podido. Digo, no me voy a bajar, pero ¿por qué? Déjenme, que esos gallitos hasta suenan bonitos todavía. Pero nada de eso impresiona a Dios si no tenemos intimidad. Dios es un Dios de intimidad. Él se mueve en cosas grandes, pero también se manifiesta en la quietud. En la quietud. Nosotros hoy día vemos en la televisión grandes predicadores porque tienen cómo pagar una publicidad en una televisión, en muchas cosas. Pero nadie habla de hombres y mujeres de Dios en diferentes lugares del mundo que están siendo usados genuinamente. Y no son pastores de grandes iglesias. De hecho, si usted lee la historia de los avivamientos, se va a dar cuenta que los avivamientos, ninguno se produjo en una iglesia gigantesca. 4 o 5 personas. Jonathan Edwards, 17 jóvenes clamando a Dios y la gloria de Dios con pasión. Él decía: Señor, entrégame esta nación, entrégame Gales. Y Dios, creo que en 1 o 2 meses, permitió que 300,000 personas se convirtieran, porque lo pedía en lo secreto. ¿Cuántos me están entendiendo? Intimidad, intimidad, intimidad. Lo demás es solo bulla. Podemos tener muchas cosas hermosísimas, pero lo decía bien el pastor Edier, si no está el Espíritu Santo, no ocurre nada. No ocurre nada. Pero si hay intimidad, si hay cercanía. ¿Qué ocurrió con Moisés? Subió al monte, estuvo 40 y cuando bajó, ¿qué dice la escritura? Su rostro resplandecía. Fue algo literal. ¿No fue acaso, no ha leído usted, perdón que le hable de esta manera como tan familiar, en la calle Azusa? ¿No era aquel predicador, pastor Collazos, que tenía que colocarse una caja porque era tanta la gloria de Dios que él no quería que la gente lo viera a él? Eso es real. Pero eso no, ese movimiento, ese despertar espiritual, ese llamado, no se cumple en el bullicio, se cumple en lo secreto. Ahí en tu cuarto, cerrada la puerta, ahí está el Espíritu Santo buscándote. Ay, ahora que nos postramos a orar, yo no quería, cuando el pastor dijo levanten la mano, yo dije, yo quiero seguir, porque esos tiempos de intimidad son maravillosos, son un refrigerio, y es a lo que Dios nos ha llamado. Si usted lo cree, un aplauso fuerte a Dios. Tiempo de intimidad. Así que muchos son los llamados. ¿Llamados a qué, pastor? A ser salvos. Todos tenemos que ser, todos están llamados a la salvación, ¿cierto? Porque de tal manera, ¿qué versículo dice ese? Juan 3:16. Amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también dice que Él nos llamó para ser íntimos de el Señor. Cuando esto ocurre, mire, este segundo nivel, y presten atención que aquí empiezo la predicación. Si se quiere ir, hermano, me dice: mentira, yo primero me voy porque qué pena con usted. Cuando esto ocurre, entonces Dios escoge. Présteme atención. Hechos capítulo 9. Se lo voy a parafrasear. Dice que un hombre llamado Saulo de Tarso iba todavía, amén, iba todavía con odio, dice una versión, enfurecido contra los del camino, contra los cristianos. Y entonces él le pidió a los sacerdotes, le dijo: denme cartas que me autoricen yo ir a las iglesias de Damasco y coger a todos esos evangélicos cristianos y llevarlos prisioneros. Era enemigo de Jesús, era enemigo de la cruz.
Pablo, quien era fariseo de fariseos, celoso en cuanto a la ley. Y entonces él va caminando y resulta, pues algunos dicen que iba en un burro, que iba en un caballo. No, la Biblia no menciona eso. Dice que hubo un resplandor y él cayó. Y cuando él cae, Jesús le habla. ¿Han leído eso? Hechos capítulo 9, la conversión de Pablo. Jesús le habla. ¿Y sabe qué le dijo Pablo? Léalo usted ahorita. Pablo le dijo: ¿quién eres tú, Señor? Pablo pudo haber dicho despectivamente: ¿pero qué es esto? ¿Quién eres tú? ¿Vienes de parte de Dios o de parte del diablo? No, él cayó postrado. El resplandor de la gloria de Cristo lo cobijó y Pablo dijo: ¿quién eres tú, Señor? La palabra Señor significa Kyrios. Pablo en ese momento le fue revelado que quien le estaba hablando era Dios. Y Pablo necesitaba saber quién era ese Señor. Y resulta que él le dijo: yo soy Cristo, a quien tú persigues. La respuesta inmediata a Pablo, la revelación inmediata del Padre: ¿quieres saber quién soy? Soy Cristo, el que tú persigues. Y después le dice, ahí en el capítulo 9 de Hechos, le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, por eso la conversión de Pablo es impresionante, porque él fue de una, no dudó, no hubo temor de nada. Pues era un hombre que en un instante tuvo claro lo que tenía que hacer. Y le dijo: ¿qué tengo que hacer, Señor? Y le dijo: simplemente déjate guiar. Vas a ir a casa de un hombre llamado Ananías. Él va a orar por ti, porque no vas a ver durante 3 días. Y él va a orar por ti y se te comenzarán las indicaciones. Entonces Pablo queda ciego. Dios le habla a Ananías y le dice: Ananías, allá en tal lugar va a ir un hombre que se llama Saulo, y él está ciego. Ve por él y ora por él. ¿Y qué le dijo Ananías? Le dijo: ¿qué? ¿Pablo? No, pero si Pablo es enemigo de la iglesia, Pablo nos persigue, Pablo nos puede matar. Y aquí viene esta frase, que es la que quiero que tengan en cuenta, por favor. Jesús le dice a Ananías, le dice: no, Pablo ahora me es vaso útil en mis manos. Vaso útil en mis manos, llamado y escogido, llamado para salvación, llamado para ser íntimos con el Señor y escogido para ser un siervo de Dios. Y yo le decía a la iglesia, y se lo repito muchas veces: a veces no entendemos el honor, el privilegio tan grande que tenemos de ser escogidos. Tú sirves, sí, ¿qué haces? No, yo soy ujier. ¿Qué? Gloria a Dios. Yo sirvo en la casa de papá Dios. Yo recibo a la gente. La primera impresión que la gente recibe es mi actitud, mi comportamiento. Puede hacer que una persona ingrese con alegría, o puede hacer que una persona diga: yo no voy a entrar a ese lugar. Si así es el ujier, ¿cómo será el pastor? Eres un instrumento para bendición de una persona. Pero no estoy hablando de un instrumento para generar algo terrenal. Estoy hablando que tú y yo, como hijos de Dios, escogidos por Dios, siervos de Dios, somos llamados para afectar la eternidad de una persona. Fue lo que ocurrió conmigo hace 33 años. Un jovencito loco, delgado, 55 kilos pesaba, universitario, cuyo único sueño en la vida era tener un apartamento de soltero. Eso es lo que yo quería: terminar mi universidad, ganar mucha plata y tener un apartamento de soltero. No era para orar. Y Cristo se atraviesa en mi camino, permite que termine la carrera y me llama al ministerio. Y me dice: prepárate. Y comienzo a prepararme. 18, 19 años ya apasionado. Yo: ya es el tiempo, Señor, yo estoy preparado. Y comienza un proceso que ahora vamos a ver un poquitico. ¿Cuántos quieren seguir escuchando la palabra? Pero el Señor me llama a salvación, te llama a salvación, nos llama a intimar con Él para después escogernos y ser vaso útil. Yo quiero esta palabra decírsela a algunos de los servidores, tanto de Misión Adoradores como de Anhelo Su Presencia, que creen que no es importante lo que están haciendo, que se han sentido menospreciados,
Porque eso lo hemos vivido todos los que servimos a Dios. Porque nos hemos sentido pequeños. Yo estando allá sentado, casi que le digo a mi esposa: no, mi amor, vámonos. Ahí está el pastor Collazos. Vámonos, ¿qué voy a decir allá? Por Dios, si Dios lo usó para un avivamiento. Y me decía Sofía, mi hija, me decía: ¿estás nervioso, papi? Y yo: no, ¿qué va? No, tranquilo, haz tranquilo. Yo, Pero tanto el pastor Collazos como el pastor Eddie, como el pastor Juan Carlos, como María, Felipe, Carlos, Marcos, la pastora, mi esposa, todos somos vasos útiles en las manos del Señor. Somos vasos de honra. Y sobre todo somos vasos de barro, para que la gloria nunca sea nuestra, sino que el tesoro en ese vaso de barro sea el que sea proclamado y exaltado. ¿Y saben quién es ese tesoro? Jesucristo, nuestro eterno y poderoso Salvador. Dele gloria al Señor, mi amado. Dele alabanza. ¿Te has sentido pequeño? ¿Has sentido que no funciona? ¿Has sentido que, no sé si trabajan con grupos de oración, has sentido que no hay un avance, sientes que Dios no está contigo? No te preocupes, eso lo hemos sentido todos. Sientes que en la iglesia no te apoyan, sientes que el pastor te ha olvidado, sientes que la gente te menosprecia, tranquilo, eso lo hemos sentido todos, y hace parte del proceso que Dios tiene en nuestra vida para hacer de este pedazo de barro una vasija de honra. Amén. Una vasija de honra. Y entonces viene el profeta Jeremías y nos habla acerca del alfarero, y nos habla acerca del barro. Y sabe, yo estuve investigando un poquitico acerca del barro, porque yo sí que soy barro. Resulta que el barro se forma de la mezcla de la arcilla con el agua y la tierra. Pero el barro, lo primero que hay que hacer es sacarlo. La arcilla hay que sacarla, y la arcilla se encuentra debajo, en lugares erosionados, en lugares pedregosos, donde hay mucha tierra. Hay mucha tierra. La persona que sabe tiene que encontrarla y sacarla de ese montón de tierra, extraerla, porque la arcilla es diferente a la tierra, y tiene que comenzar un proceso para que ella sea maleable y pueda entonces usarse en las manos del alfarero. ¿Cuántos entienden eso? Y yo pensaba, yo decía, claro. Por eso es que lo primero que Dios hace con nosotros, que es un pedazo de barro, mire la persona que está a su lado. Usted quiere conocer el barro, mire la persona que está a su lado. Eso es un pedazo de barro. Eso somos, hermano, barro, ¿o no? Lo único hermoso que usted y yo tenemos es a Cristo en nuestro corazón. Seguro, seguro. Saque a Cristo de su vida, que es no lo vaya a hacer. Sáquelo, ¿qué queda? Nada, un pedazo de barro inservible. ¿O no? No queda nada. Entonces el primer proceso es extraer el barro. Yo no sé qué ocurrió en tu vida. Yo no sé cómo el Señor te sacó de esa tierra, de ese mundo. No sé cómo lo hizo. En mi caso simplemente me enamoró, me cautivó. Algunos tuvieron que pasar un proceso de divorcio, algunos cayeron con una enfermedad de cáncer, algún otro una tremenda dificultad económica, y alguien le dijo, caminamos a la iglesia que Cristo puede solucionar. Y eso ocurrió, Dios lo sanó, lo restauró, lo levantó, y ahora sirven a Dios. En mi caso no fue así, simplemente yo fui seducido. Como dice el profeta Jeremías, me sedujiste, me sedujiste. Y en mi época cantamos esa canción de Arturo Giraldo que dice, me sedujiste, Señor, me sedujiste y conquistaste con tu amor mi corazón. Y eso fue increíble. Y comienza el Señor a enamorar. Entonces lo primero que hace es sacar cómo Cristo te sacó de la tierra. Lo segundo que se hace con el barro es que tiene que ser separado. Se coge la arcilla y ya una vez la saca de la tierra, debajo de la tierra, ahora tiene que ser separado. Tiene que comenzar a limpiarlo y tiene que comenzar a separarlo. Y eso no es lo que ha ocurrido con usted y conmigo. ¿Cómo Dios nos ha ido separando del mundo? ¿Alguna vez su pastor le ha dicho, hermano, usted no visite a tal persona? Hermano, no.
A mí nunca mi pastor me dijo, usted tiene que dejar de esto. No, él hablaba la palabra, decía que los borrachos, que los fornicarios. Y yo los primeros días que iba a la iglesia seguía con mi grupo de amigos y tomaba trago. Nunca consumí drogas, gracias, pero mis amigos sí consumían drogas. Pero fue en cuestión de 2 o 3 meses que ya yo iba a buscar a mis amigos y ya yo me sentía supremamente mal. Y saludaban como siempre saludan los muchachos, con una vulgaridad. Yo decía, pero ¿por qué son tan groseros? ¿Por qué se meten con mi mamá? Mi mamá no les ha hecho nada a ustedes, respeten. Y me decían, tomate unita. Yo me tomé una vez una. Yo dije, Dios mío, ¿cómo le gustaba una cerveza si uno sabe horrible? Y el aguardiente sabe horrible, ¿o no? Asqueroso. Pero estábamos totalmente locos sin Dios. Y sin que lo buscáramos, Dios mismo se encargó de irnos apartando del mundo. Estoy hablando con los que aman a Dios. Amén. Comenzó a apartarme del mundo. Por eso es que Dios comienza a alejar personas de tu vida. Y tú dices, pero ¿por qué se fue de mi vida? ¿Por qué no está conmigo? ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios vio cosas en el corazón de esa persona y escuchó conversaciones que usted nunca escuchó y dijo, yo prefiero alejarlo porque Él es escogido, Él me es vaso útil y yo lo voy a preparar para algo grande. Porque para eso se manifestó a nuestra vida Cristo, para hacer de nosotros instrumentos de gloria y honra. Es el proceso que todos hemos vivido. Lo que yo voy a ver acá no es nada nuevo para los que servimos a Dios. Ahora, después de esto que somos separados, dice que el barro o la arcilla tiene que ser lavado por agua. Y es cuando tomamos nuestra decisión y decimos, yo creo en Jesús, yo me quiero bautizar. Pastor, ¿cuándo son los bautizos? Y queremos bautizarnos, queremos dar ese paso de fe y de obediencia. Creemos como cristianos firmemente que la salvación es por gracia, pero también creemos que uno de los frutos, una evidencia de que yo realmente he nacido de nuevo, es que me quiero bautizar. Quiero dar un testimonio público de que estoy muriendo y que ahora quien vive en mí es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero después de que somos lavados por el agua, porque somos barros, lo siguiente que viene es que somos constantemente remojados por el agua. Constantemente. ¿Y quién es el agua? La palabra, el Espíritu Santo. ¿A qué venimos a la iglesia? A ser remojados por esa agua. ¿Qué recibimos en la congregación? La instrucción, la palabra, la revelación. Y esa agua viene y me limpia y me purifica y me confronta. Y a veces me enojo. ¿Y por qué el pastor dijo eso? Y claro, cuando él dijo eso me miró a mí. O sea que me las estaba tirando a mí. ¿Aquí ocurre también eso? ¿Sí? ¿Pastor Collazo le ha pasado? Y que me voy de la iglesia porque el pastor habló de la fornicación y me miró a mí. Claro, como él sabe que yo estoy en fornicación. A mí me toca a veces cuando hablo algún tema así escabroso fuerte decir, y los fornicarios no entrarán al reino de los cielos, y los adúlteros, para no mirar a nadie. Por eso cuando uno invita a alguien, eso es de las cosas lindas, que cuando la persona que no es de casa habla de lo mismo que su pastor constantemente habla. Yo creo que al pastor Edil le ha pasado también. Yo tengo personas que dicen, pastor, fui a un lugar y Dios me habló. Ay, fue tan increíble, pastor. Dios me dijo que dejara el adulterio, pastor. Y yo digo, pero yo llevo 10 años diciéndote lo mismo. Pero gloria a Dios que atendiste allí. Nadie es profeta en su propia tierra. Esa agua comienza a lavar y comienza a purificar. Entonces yo comienzo a escuchar la palabra y sin que yo me dé cuenta, Él comienza a limpiarme. Una de las peores cosas que yo tenía, que le he contado a la iglesia, es que yo era muy grosero, demasiado grosero, porque en mi casa mi papá era muy grosero. Entonces él cualquier cosa, eso era llegaba un recibo de servicio y vida terrible. Y yo me fui levantando así también, cualquier cosa yo era pero no el rúa, no, el rúa de la palabra vulgar. Y pasó poco tiempo escuchar la palabra
cuando un día mi experiencia fue, me metí un golpe de aquellos que mejor dicho hubiera dicho de todo, y lo único que podía salir de mi boca era gloria a Dios, gloria a Dios. Yo decía, ay. Y llevo 33 años guardando mi boquita, porque la palabra lava. ¿Ha ocurrido eso con usted? ¿Está ocurriendo eso en su vida? La palabra lava. Espérame que esto se está poniendo fuerte. Ese mismo barro que es remojado constantemente con agua, ahora tiene que ser filtrado o colado. ¿Ve? Eso sí que duele. Entonces, no sé a usted qué le ha pasado. Hablo con los servidores. Yo decido servir a Dios en la iglesia Catedral del Amor, iglesia cristiana Éfeso. Me metí con toda a servir a Dios. Líder de la alabanza, líder de jóvenes. Trabajé en la iglesia como administrador. La iglesia era grande, trabajé como administrador. Eran 11 iglesias a nivel nacional, un centro médico, y yo era el administrador para la gloria de un jovencito de 19 años tenía yo, o 20. Y entonces mi papá, un hombre fuerte, 50 y pico años, recién pensionado del SENA, resulta que él ya no vivía con nosotros. Cuando nos llama que tu papá está en el seguro social, yo dije, no puede ser, una isquemia cerebral. Y él quedó ahí. Entonces yo dije, yo tengo palanca con Dios, yo soy el hijo de papito, yo soy siervo. Y él dice, yo soy tu siervo, yo te sirvo tiempo completo, Señor. Yo me he negado a esto, yo me he negado a tener relaciones con mujeres, yo me he negado a consumir drogas, yo he dejado muchas cosas que a la juventud le gusta. Yo no lo hago por amor a ti. Y comencé a orar por mi papá. Y entonces mi papá, yo vi que se estaba levantando allá en el seguro social. Y ese día me despedí de él, oré por él. No le dije que recibiera a Cristo, porque yo dije, él se va a levantar. Cuando aquella llamada 3 de la mañana o 4 de la mañana, cuando el teléfono suena a esa hora, yo prefiero no contestar. Menos mal que ya no hay teléfonos de esos. Ahora son puros celulares. 4 de la mañana, Juan Carlos, tu papá ha muerto. ¿Usted se imagina lo que ocurre con una persona que está buscando a Dios, que está enamorada de Dios, que le han enseñado lo que escuchamos ahorita del pastor Edier, que uno ora y se levantan los muertos, que uno echa fuera demonios y que Dios nos va a guardar y que Él nos va a proteger y que Él va a cuidar lo nuestro? Y Dios mío bendito, y ocurre esto. Comienza mi vida a ser filtrada, como quizás su vida está siendo filtrada. Un joven de la iglesia llegó hace poco. Dijo, yo quiero caminar con Dios. Se casó, que vivía en unión libre, se casó, se bautizó, se está discipulando, se mete con Dios, y la mamá resulta con cáncer. Oramos por ella, él tenía mucha fe. Pues fue cuestión de un mes y la mamá murió. Yo le escribía, no me respondía. Hoy hablé con él, yo lo llamaba y no me contestaba. Yo le dije, ¿por qué te enojas con nosotros? Si hicimos lo que podíamos hacer, orar, y Dios, ese era su designio. Pero él tuvo la misma pregunta que yo tuve y que quizás alguien en ese momento está teniendo. ¿Por qué, si yo estoy sirviendo a Dios, por qué no veo que mi oración sea efectiva? Un hombre, no lo conocí, escuché de él, un siervo de Dios. Su hija tiene un accidente. ¿Usted sabe lo que es la niña de los ojos? ¿Cuántos tienen hijos acá? Yo tengo 2 princesas hermosas, hermosísimas. Pues nada más mira el papá, y si ve la mamá va a decir, wow, tienen que ser muy lindas esas niñas, hermosas. Y su hija, vea, ya cayó un tico por ahí. Ah, no. Y su hija, yo creo que el pastor no me va a volver a invitar. Y la hija tiene un accidente y queda cuadraplégica. Un hombre de Dios. Y ella queda cuadraplégica y él sigue sirviendo a Dios con quebranto en su corazón. ¿Sabe lo que debe ser eso? Un hijo enfermo, un hijo con esa dificultad tan tremenda. Y él sigue orando. Comienza Dios a usarlo en sanidades. Comienza Dios a levantar paralíticos. Iba a grandes campañas y él oraba por los paralíticos y la gente caminaba. Y oraba por su hija, ¿y qué creen que pasaba? Nada. ¿Se imaginan la frustración? Porque
por muy siervo de Dios que sea, era un ser humano. Porque los pastores también lloran. Pastor lo entendió. También. Y resulta que pasa el tiempo. Ella crece, obviamente, con su condición de cuadraplégica. El pastor muere. Y el mismo día en que él muere, su hija se levanta. Por todo lo que él estuvo clamando, sus ojos no lo vio. Yo creo que él lo vio allá del cielo y se alegró. Pero lo que quiero decirte es que tú, como siervo de Dios, como hijo de Dios, o si quieres servir a Dios, debes tener presente que Dios te va a filtrar. Dios tiene que trabajar en nuestra vida. Y yo no estoy hablando de cualquier cosa, estoy hablando de cosas fuertes que llegan a nuestra vida, que nos confrontan, y muchos no resisten y abortan el propósito de Dios. Entonces es ahí cuando uno comienza a escuchar algunas personas que quizás usted ha escuchado que dicen: yo en un tiempo fui cristiano, yo en un tiempo serví a Dios, yo hace tiempo fui mi líder de alabanza. ¿Qué pasó? No aguanté. Porque el barro tiene que ser procesado. ¿Cuántos dicen amén? Ya voy a terminar. ¿Tienen sueño? Dígame amén. Amén. Si tienen sueño, está bien, entiendo. Lo entiendo bien. Escúcheme, después de que la persona pasa ese proceso, el barro pasa ese proceso de ser filtrado, aquí viene otro trabajo de Dios. Y muchos están pasando eso. Ojo, la persona que está al lado, despiértese, hermano, que aquí Dios le va a hablar. Resulta que el barro, ya cuando ha sido procesado, filtrado, ahora a veces se les hacen unas bombas. Entonces, con una aguja o con un alambre, el alfarero tiene que desinflarlo. Y entonces comienza el trato en el carácter del obrero o del siervo de Dios. Porque Dios no quiere gente inflada. Ahora no me vaya a ver a mí y decir que el pastor se infló. No, eso es otra cosa. Esto es otra cosa. Dios no quiere gente inflada. Dios no quiere gente que diga: es que esto es por mí. Es que si yo no canto, la gloria de Dios no va a descender. Es que si yo no ministro, no va a pasar nada. Es que si yo no predico, la iglesia se va a acabar. ¿Quién dijo eso? Y comienza un trato en el carácter. Escúcheme, que yo sé que muchos se van a identificar. Dios me trajo para hablarles. De verdad que sí. Conozco al Señor, comienzo a servir. Y en la iglesia donde yo nazco había un grupo de alabanza muy bueno, así como el de acá, Marcos, muy chévere. Y entonces yo me estaba preparando, yo quería, pero había una persona que cantaba muy lindo ahí. Y para qué había que decirlo, perdóname que hable mal de mi lugar así, pero sí había rosca. Sí, había rosca. Entonces eso cualquiera no entraba, eso era una rosca. Entonces yo quería, pero recuerdo que un día se fueron todos para un retiro espiritual. Y el pastor me llama y dice: Juan Carlos, ay, mi hermano, mire lo inflado. Hermano, es que el grupo de alabanza no está. ¿Será que usted yo tocaba guitarra, ¿será que usted nos puede ir a una alabanza? Yo le dije inmediatamente: no. Un muchachito de 18, 19 años, diciendo al pastor: no, infladísimo, no, pastor. Y salió esta frase que yo estoy seguro que, aunque se quede callado, quizás usted la ha pensado. Dije: yo no soy plato de segunda mesa. Claro, quiero servir, vengo a los ensayos, estoy disponible y nunca ahí me dejan. Pero ahora sí, como no hay nadie, ahora sí, entonces llamemos al porrito Juan Carlos para que venga. Yo dije: no. Dios tuvo misericordia de mí. Y yo le dije que no. Y entonces salí infladísimo, ¿no? Y digno, ¿no? Y el pastor me dijo tan lindo, me dijo: ay, hermano, no, perdóneme, tranquilo, hermano, perdóneme, después hablamos. Y yo: ¿cómo así? Y salí. Y allá afuera, en un lugar donde había estaba un Pedro Piedrahita. Yo no sé si aquí tengan un Pedro Piedrahita. ¿Quién es Pedro Piedrahita? Aquel que nunca habla, aquel que es calladito, aquel que no canta, aquel que no predica, aquel que no parece que no hace nada en la iglesia, pero está pendiente de todo.
pero para bien. Y él era un constructor y me cogió de la mano de aquí y me agarró tan duro que todavía me duele. No, mentiras, tampoco hasta allá, pero durísimo. Y me dijo: ¿qué hiciste, Juan Carlos? Y yo le dije: ¿cómo así que qué hice, hermano? Pero es que usted entiéndame. Y me dio sopa y sé que me dijo: Juan Carlos, qué mal, te veo mal, te veo mal. Me dijo: mira esto, Dios se llevó a todo el grupo de la alabanza para que tú solito ministraras y para que pudieras honrarlo, y ahí Él te iba a permitir que se dieran cuenta que lo podías hacer. Y yo dije: ¿qué? ¿Habrá algún Pedro Piedradita acá? Él ya murió. Me dijo: ¿qué hiciste? Te veo mal. Qué lindo esa gente que le dice las cosas así de frente a uno. ¿Sí o no? Pero esos que no dicen nada, sino que son por detrás. ¿Sí lo viste? Ese sí está muy inflado, hermano. Sí, uy, una porquería. Es mejor que le digan uno de frente: hermano, ¿qué hiciste? Entonces, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, la gloria al Señor, que algo ocurrió. Y entonces yo me devolví llorando y le dije: pastor, perdóneme, pastor. Y le doy gloria a Dios que el pastor estaba en el espíritu, porque cuando a mí me pasara eso, le dije: váyase. Pero él estaba en el espíritu y me dijo: tranquilo, mi hermano, tranquilo, coja la guitarra, coja la guitarrita. Y no era guitarra electroacústica, había que meterle un micrófono. Lo metimos, la iglesia llena, pleno culto, 10 de la mañana, estaba a reventar. Comencé yo a tocar canciones sencillas. Vine a adorar a Dios, vine a adorar. Y comenzó Dios a hablar. Y Él comienza a hablar y comienza a reprender a través de mí. ¿Y a quién cree que estaba reprendiendo? A mí. Y yo caigo de rodillas con mi guitarrita cantando. Y cuando miro lo que el pastor decía ahorita, la gente llorando, quebrantada. No por pesar a mí, porque ellos no se dieron cuenta de nada, porque Dios los estaba ministrando. Y cuando todo termina, que yo me levanto, Pedro Piedradita me mira y me dice: ¿sí ves? ¿Sí ves? Me decía. Porque Dios tiene que, como al barro, a veces pincharnos porque estamos inflados. El problema está, hermano, y atiéndame a esto. Quizás de verdad no me van a invitar, pero atienda a esto. Si usted está inflado, si usted es de los que dice: el pastor no me tiene en cuenta, es que Marco no me deja a mí cantar, es que ya están todos, es que el pastor no me da oportunidad de predicar, es que cualquier cosa que a usted se le haya ocurrido decir, como se nos ocurre decir a todos los siervos de Dios, porque todos en un momento hablamos mal del lugar donde estamos. Con humildad pidámosle perdón a Dios y digámosle: Señor, haz como tú quieras en mi vida. Se acaba la iglesia cristiana Éfeso, se acaba la iglesia Catedral del Amor. El pastor Collazo se dio cuenta. Ellos cayeron en el judaísmo ortodoxo, se acabó la iglesia. Yo salí de ahí. Quiero contarles una experiencia. Mientras estaba ahí, escuché muchas veces cómo fueron judaizados. ¿Les interesa saber esto? Cómo fueron judaizados. Entonces muchas veces escuché decir al pastor, que ya no era pastor, ya no lo llamaban pastor, decir que Cristo no era Dios y que era una idolatría adorar a Jesús. Y yo dije: yo no puedo soportar esto. Sin embargo, un día me quedó como la duda y yo le dije: Señor, yo quiero hacer lo correcto delante de... allá viene el pastor. Y entonces vamos a orar. Y hermano, para los que de pronto tienen dudas, Dios me dijo que dijera todo esto. Entonces yo algún día salí de una reunión, de un Shabbat, y entonces yo estaba seguro, creía estar seguro. Sin embargo, me fui orando y le dije: Señor, yo no quiero fallarte, o sea, explícame. Yo no quiero dudar, pero es que hablan con tanta convicción. Y hace algunos meses había conocido a una pareja de profetas que nunca los volví a ver. Al otro día ellos fueron a la casa, no sabiendo dónde yo vivía, ya llegaron. Y yo le dije: hola, ¿qué hacen acá? Me dijeron, yo le dije: ¿cómo llegaron? Le dije: el Espíritu nos trajo. Y yo: ¿en qué vinieron? ¿En qué tal? ¿Y qué? Bueno, el Espíritu. Y yo le dije: bueno, qué alegría. ¿Y a qué debo el honor? Me dice: hay una palabra de parte de Dios para tu vida. Nunca, fue la palabra que me dijo: nunca dudes de que Cristo
es el Señor. Nunca dejes de honrar y adorar a Cristo, porque Él es el Rey de toda la gloria. Nunca dudes de Él. Porque el barro se confunde. Pastor, el barro. ¿Te estaba escuchando todo? Sí, bueno. Voy a terminar, pastor. ¿Qué horas son? El barro tiene que ser desinflado. ¿Cuántos inflados conocemos aquí? ¿Cuántos infladitos hay? Tranquilo. Pastor, no se azare que el Señor es especialista en desinflarnos. Entonces dicen: yo me voy de la iglesia, me voy de este lugar porque a mi pastor Dios no le ha revelado que yo soy el próximo Pablo. Dios no le ha revelado. Y entonces se acaba la iglesia. Voy y sirvo en una iglesia de Asamblea de Dios. Algo ocurre. 10 años servimos. Perdone que le cuente esa experiencia. 10 años servimos con mi esposa. Mis hijas estaban muy pequeñitas. Y entonces yo dije: vámonos, porque esto se puso feo acá, complicado. Nos fuimos y quedamos. Y el llamado y los sueños y la pasión y lo que Dios nos había dicho, y quedamos así. Y vinimos acá, allá. Que de hecho ahora, pastor, que estaba sentado ahí con mi hija, a veces viene el olor de la empresa de Colgate, el olor, y yo decía: tengo impregnado ese olor todavía de hace 11 años. Y Dios nos habla. Y entonces después vamos a un tiempo de alabanza, vamos a otro lugar. Y yo le dije a mi esposa: yo no quiero estar, salgámonos. Salimos con nuestras hijas y retornamos. Vámonos, vamos a sacar el carro. Eso estaba a reventar, no podemos sacar el carro. La alabanza iba a acabar. Y entonces dice: cantemos este himno que dice: este es el tiempo, levántate ahora, lo que habías perdido recuperarás, lo que te has robado te devolverán, y grandes milagros. Y comienzo yo a llorar, y comienzo a llorar y a llorar. Y cuando volteo a ver, mi esposa no se acuerda, pero ya estaba llorando también ahí. Y volteo a ver a mis hijas pequeñitas, tenían 7 y 10 años la otra, o menos, 8, no recuerdo. Y estaban llorando también, los 4 estábamos llorando. Salimos de ese lugar y al otro día me llamó un hermano que me conoce, me dijo: pastor, yo había sido pastor de jóvenes, me dijo: pastor, yo te vi en la sala de una casa y tú estabas dirigiendo y tú eras el pastor. Y qué bonito, gloria a Dios. Yo he sido poco emocionalista, yo tengo que tener mucha confirmación de parte de Dios para hacer algo. He sido muy temeroso, pero de respeto con Dios. Me llama otra persona, me dice: Juan Carlos, yo te vi que estabas en esto. Y bueno, lo mismo, muy semejante. A la otra semana, otra persona totalmente diferente me dice lo mismo. Y yo le dije: Señor, pero ¿por qué a ellos les muestras? Mire, ¿por qué les muestras a ellos? Háblame a mí. Yo imagino a Dios diciendo: y este sí es, pero ya te estoy hablando. ¿Qué querés? ¿Que baje yo y te lo diga o qué? Entonces decidimos en la sala de una casa. Comenzamos mi mamá, mi esposa, mis hijas y creo que 2 o 3 hermanos más. Al mes ya éramos 30 personas. Y dijimos: tenemos que salir de acá. Y entonces vamos a alquilar una casa. Y alquilamos una casa, en la sala nos reunimos y en las habitaciones los niños, porque nuestra escuela bíblica, cuando empezamos en la sala de una casa, era afuera en el andén. Y la mesa de escuela bíblica era la cosita del contador del gas, o no me acuerdo qué era. Ahí colocaban los lapiceritos. Salimos y oh sorpresa, terminamos alquilando un lugar. Y para recortarle la historia, de eso hace 11 años, donde nació anhelo su presencia, primero en el corazón de Dios y después en el corazón de un barro, que lo único lindo y bueno que ha hecho ha sido obedecer a Dios, que ha sido golpeado, que ha sido menospreciado, pero para bendición, porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien.
Así que hablo con los ministros, con los siervos. ¿Estás desanimado? Es normal. Si ustedes supieran cuántas veces el pastor Edier quizás ha llorado, cuántas veces se ha sentido solo, porque eso ocurre. Pero ¿sabe por qué está viendo la gloria de Dios ahora? Porque ha permanecido. Y esto es poco todavía para lo que Dios tiene para ti, pastor. Lo que viene, porque vamos a perseverar, entendiendo que simplemente somos barro, vasijas de barro, pero que hay un especial tesoro que es el Señor. Den un aplauso fuerte a Dios, por favor. Dios te está llamando. Póngase sobre sus pies, por favor. Pastor, las 11:50, todo eso me demoré predicando. Por eso es que no me invitan a predicar en ninguna parte. A mí casi me gusta salir. La iglesia sabe, yo les digo a ellos, ya voy a terminar. Ellos se acomodan. Ya, esto es lo último. Y dicen, sí, sí. Levánteme la mano los que son siervos de Dios. Y levánteme la mano los que se han sentido, con lo que he hablado, han sentido alguna relación, lo han vivido. ¿Cuántos lo han vivido? ¿Cuántos se sienten tristes en este momento? ¿Cuántos se sienten solos? ¿Cuántos creen que su ministerio no fructifica? ¿Sabe lo que se siente uno de pastor? Esperar cada 8 días o cada vez que tenemos reunión a que la gente llegue. Y uno contra eso, uno dice, faltó la hermana, faltó el hermano. ¿Por qué no habrá vuelto? ¿Qué habré dicho? ¿Qué habrá pasado? Y comienza el enemigo a atacar. Pero solamente los que están firmes en la roca, diga conmigo, en la roca, permaneceremos y veremos la gloria del Señor. Amén. Si usted es siervo de Dios y ha sentido lo que hoy hemos hablado, Dios ha hablado a su corazón, yo le pido que pase al frente, al altar. Pase aquí al frente, porque a eso hemos venido, a orar por los siervos, por los ministros.